¿Y qué pasa, chavales? ¿Cómo va esa tarde? ¿Cómo va la tarde? Hoy en el canal vamos a hablar sobre bastones en el mundo del trail. ¿Realmente sirven para lo que dicen? Vamos a mirarlo. Vamos a ir contextualizando todo esto y a partir de aquí pues vamos a ir hablando qué dicen los estudios, cómo están hechos los estudios, mi experiencia propia, lo que yo he valorado y al final sacamos una conclusión, ¿no? Hay muchos corredores que utilizan palos, yo que no, incluso corredores élite, corredores profesionales, que son aférrimos defensores de los bastones y después te encuentras a atletas que nunca los ves con bastones. Incluso atletas que en determinadas pruebas que han ganado han llevado bastones y en otras que han ganado no han llevado bastones. Todo esto está intentando poner una normativa donde si empiezas con bastones, acabas con bastones. Entonces todo esto me hace a mí plantear cosas, preguntas, dudas. Si ya hay una normativa que me dice si empiezas con los bastones, acabas con los bastones, a mí me da a entender que tenga algún beneficio y algún inconveniente. Si no hubiese nada, es decir, oye, no afecta de forma positiva o de forma negativa, me dirían, ves cómo te dé la gana. Entonces, hostia, vamos a indagar y vamos a mirar. Los propios fabricantes de bastones dicen que utilizar bastones en el trail tiene una serie de beneficios. ¿Cuáles? Ganancia en equilibrio. Descargar articulaciones de miembros inferiores. Hay equilibrio entre grupos musculares de miembro superior y miembro inferior y ayuda a la propulsión. Los investigadores han dicho, vale, vamos a ver si realmente el uso de bastones mejora todo esto. Aquí entramos en un problema. Nadie se pone de acuerdo. Hay estudios que dicen que ayudan y hay otros estudios que dicen que no ayudan. Pero sí que hay una cosa que comparten todos los estudios. La percepción de esfuerzo percibida por el atleta es más baja cuando se utilizan bastones. Y esto entra en conflicto con los resultados que hay de la carga interna. Lo que le supone a esa persona ir con palos es mayor que sin palos. Pero en cambio, su percepción de esfuerzo es menor. He recopilado los estudios que estudiaban más o menos lo mismo y lo que entre ellos coinciden es que a la hora de escoger la altura del bastón es mejor un bastón 10 centímetros más largo de lo que deberías llevar, ¿vale? Entonces voy a hablar de mi experiencia, lo que yo he analizado con mis aletas y mis propias vivencias con los bastones. Vamos a ir al primer punto que hablan los fabricantes de bastones sobre la ganancia en equilibrio. ¿Ganancia de equilibrio? A priori sí, utilizando el sentido común. Contra más apoyos tenga, más estable voy a ser. Lo segundo, los fabricantes dicen que hay una descarga en las articulaciones de miembro inferior. Bueno, si yo me hago un esguince con el bastón, con la muleta en este caso, lo que hago es descargar el trabajo de ese pie en concreto, a costa de que mi miembro superior trabaje más. Y aquí empieza el tema. En el momento en que yo incorporo, incluyo otros grupos musculares en el movimiento, esos grupos musculares consumen más oxígeno. Eso podría llegar a dar respuesta a los datos que se están encontrando, que dicen, el consumo de oxígeno para ir a una misma velocidad incrementa, pero la percepción de esfuerzo de la persona disminuye. Podría ser porque a nivel de piernas hay menos fatiga. Depende un poco de la distribución de participación de brazos, de piernas. Sin palos hay menos carga interna que con palos. Puede ver un poquito la explicación por esto, menos grupos musculares implicados. Por lo tanto, palos sí, palos no. Depende. Tenemos que tener claro lo siguiente. Si tú tienes unos niveles de fuerza en piernas altos, al utilizar palos, lo que podrías llegar a ganar es algo más de resistencia, porque obviamente no estás agotando a esas piernas. ¿Qué sucede? Que en el momento en que yo tengo los niveles de fuerza en brazos bajos y utilizo palos, es posible que al principio me ayude bien porque descargo, pero ¿qué va a pasar con los brazos? Que se cansen, que se fatiguen. ¿Y qué va a pasar con mi técnica de utilizar los palos? Que va a empeorar. Si empeora mi técnica de palos, de poco me sirve. Otra cosa importante que antes he comentado, ¿no? La altura de palos, unos 10 centímetros más alto, puede llegar a ser interesante
porque decíamos que no había una carga interna tan alta, la percepción de esfuerzo era mejor y demás. Visualicemos esto. Yo tengo unos palos de 1,30 m. Mi brazo, en vez de quedar a 90 grados, queda así. Fijaros lo que hace mi cuerpo. Unos palos a 90 grados, mi posición llega aquí. Pero si tengo unos palos que tengo que elevarlos, ¿qué me va a hacer el cuerpo? Fijaros. Con la caja torácica tengo que hacer este movimiento. Fijaros, es que se han dado cuenta que los bastones más largos ayudan más. Utilicemos sentido. Primero, la posición corporal es más erguida. Eso hace que mi centro de gravedad suba. Hago extensión dorsal. Esa extensión dorsal es posible que me facilite más la entrada de aire. Y luego, cuando yo tengo buena técnica de uso de bastones, me va a permitir que yo desde aquí clavo adelante en una subida y cuando subo puedo hacer una lanzada mayor. Por lo tanto, puedo aprovechar más la ayuda de ese bastón. Si yo tengo un palo corto, de mi talla, y constantemente, para ayudarme de la última lanzada, cuando se me queda aquí, tengo que estar haciendo constantemente esto, me va a fatigar más que esto. Más palanca. Ese uso de bastones más largos ayuden a que biomecánicamente sea más eficiente el movimiento de brazos que con un palo que sea de tu talla. Hay una fórmula que te puede ayudar a ajustar la altura de tus bastones, que es 0,685 por vuestra altura. Yo mido 1,86. Lo pongo en centímetros. 186. Me sale 127. 0,67. ¿Vale? En vez de 6,85, 0,67 por 1,86 m, 1,24. Me fui a los Lecky, que lo quería mirar, y la altura, creo recordar que era 1,25 m o 1,30 m. Por suerte tengo unos palos aquí también, unos Black Diamond, que son telescópicos. Entonces me puse 1,25 m, 1,30 m. Entonces salí a probar con esos bastones y fui cambiando la altura. Obviamente había una diferencia abismal entre el más largo, aunque me quedaba el codo más flexionado de 90 grados. Si quieres utilizar palos, trabaja las cadenas cruzadas, tanto posterior como anterior. En el momento en que, por ejemplo, flexionamos la pierna derecha para subir una pendiente, esta cadena cruzada, que es recto abdominal, abductores, esto de aquí trabaja. Toda esta parte de aquí derecha y esta parte de aquí izquierda trabaja. De ahí a que los fabricantes de bastones digan, utilizar bastones equilibra los niveles de fuerza de miembro superior y miembro inferior. Trabajas mejor la cadena. Haces una cadena cinética cerrada. Y en mi opinión, digo que sí, pero por biomecánica pura y dura. Por lo tanto, bastones sí, bastones no. Sí, pero ten en cuenta que al incrementar más grupos musculares, tu consumo de oxígeno va a incrementar. A cambio, es posible que tu percepción de esfuerzo disminuya porque no fatigas tanto a un grupo muscular o un hemisferio, mejor dicho, en concreto, que es miembro inferior. Vale, entonces, fijaros que el mundo de los bastones no es tan sencillo, porque estamos hablando ya de fisiología. ¿Vale, chavales? Espero que vayáis probando esto en los entrenos, que juguéis con ello, de que he salido con bastones, esta subida la hago con bastones, esto sin tener alguna manera de poderlo guardar. Yo lo tengo con la etiqueta aún. Oye, pues nada, chavales, un placer. Gracias por estar ahí. Buenas tardes, buenas noches. Me piro. ¿Bien? ¿Contentos? ¿Os he taladrado mucho el cabolo? Palos, 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 palos. ¡Qué guapo! ¡Deu!